Bendito Dios, bendito el Señor. Denle un aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis amados. Tenemos con nosotros una vez más a mi pastor, Mario Fumero. Los que no lo conocen, porque seguramente hay algunos que no lo conocen, pues él es mi pastor. Claro, eso no entra dentro del currículum, porque no, pero un hombre de Dios que ha levantado muchísimas iglesias en diferentes lugares, tanto de Honduras y en algunos otros lugares, en España. Y hombres de Dios han salido bajo el ministerio de él y están regados por muchos lugares. Muy fiel a la escritura, de buena y sana doctrina. Y hoy pues lo tenemos con nosotros y nos va a compartir un tema que es muy importante, un tema profético de cómo podemos prepararnos para los tiempos difíciles. Si hay alguien en quien yo puedo confiar para tocar temas como estos, porque hoy cuando hablan de profecía se habla de cualquier cosa, pero que es muy apegado a la palabra del Señor, es mi pastor, Mario Fumero, oriundo de Cuba, cubano-americano, y que desde joven le dio su vida al Señor. No, Él te está subiendo a ti. Pero le vamos a poner una banquita por acá para que se sienta cómodo. ¿Está bien ahí? Dios le bendiga. Bueno, tengo que predicar sentado porque tengo un problema en la columna. La última vez que prediqué de pie, quedé enfermo una semana. Bueno, eso se llama el síndrome del alma. Estoy enfermo del alma. Sí, del almanaque de años, claro, sí. Los años pesan, ¿verdad? Y pasan también. Bien, vamos. Ya ustedes saben cuál es. Enfrentando el futuro. ¿Mm? Y el futuro que viene es un poquito aterrador. Y vamos a usar mucho la Biblia. La palabra es la que nos va a guiar. Nosotros, los cristianos, podemos saber cómo están los tiempos porque tenemos muchos recursos, los noticieros, las redes sociales. Y hoy sabemos que estamos viviendo un tiempo muy convulsivo y muy peligroso, tanto como personas como cristianos. Estamos enfrentando una guerra económica. Estamos enfrentando una guerra energética y estamos enfrentando una guerra con el cambio climático, a grado tal que la temperatura ha aumentado bastante. Estos días en Miami yo sentí un calor tremendo, pero en Honduras, yo donde vivo, es un lugar muy fresco, pero hemos tenido tanto calor que nunca lo habíamos experimentado. Mi hija nació en Ciguatepeque. Yo me acuerdo que iba a Ciguatepeque que había que llevar una chumpa. Ahora hay que ir con camiseta y con mangas cortas. El clima ha cambiado. Y en cuanto al panorama mundial, lo veo muy sombrío. Pero vamos a ver la realidad. Vivimos en medio de una inestabilidad política tremenda. Los que somos hondureños estamos preocupados. Bueno, yo soy cubano, pero cubano de nacimiento y hondureño de corazón. Pero la situación en Honduras es crítica. Fea, fea, fea. Pero no solamente en Honduras. En Cuba, por ejemplo, no tienen ni luz ni agua. Y en cuanto a nivel mundial, donde quiera hay brotes de guerra,
como dice la palabra, guerras y rumores de guerra. Además, se presagia una persecución religiosa hacia la iglesia. Y eso es lo que más me preocupa. ¿Estaremos nosotros preparados para enfrentar una persecución en los últimos tiempos por mantener nuestros principios? Y la otra pregunta que me hago es, ¿nos llevará toda esta situación política, de ideología de género, de convulsión social, de crisis económica, llevarnos a una persecución por parte del mundo hacia la iglesia? ¿Estaremos preparados como cristianos para soportar la presión y la persecución en los últimos tiempos? Y la pregunta clave es, ¿y vendrá persecución para la iglesia cuando nos han anunciado que esto va a ser color de rosa, que lo mejor está por venir? Y nos dicen tantas cosas que nos pintan un panorama fantástico para la iglesia. Bueno, vamos a ver qué nos dice la palabra. Y voy a empezar analizando un texto que ha impactado bastante mi vida en estos últimos años y me ha puesto a pensar mucho sobre el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia por 3 razones. Primera, porque cuando Dios mandó el juicio sobre la era de Noé por su poca vergüenza y pecado, preservó a Noé y a su familia proveyéndole un arca. Segundo, porque cuando Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra por su promiscuidad sexual y depravación, Abraham intercedió, y porque había una familia justa, Dios detuvo el juicio hasta que sacó a esa familia de Sodoma y Gomorra, que fue la familia de Lot. Y tercero, cuando Dios decidió tocar con fuerza al faraón por su obstinación de no dejar salir a Israel, y le mandó el ángel de la muerte, le advirtió a su pueblo que mancharan los dinteles de la puerta con la sangre de un cordero, para que el ángel de la muerte no tocara a los primogénitos de los judíos o de los que creyeran en el Dios de Jacob, en el Dios de Abraham, en el Dios de Israel. Pues entonces, si Dios siempre preservó a los suyos, nos va a preservar en este tiempo de angustia. Pero el hecho de que hay un arrebatamiento y nos libre de la ira, no quiere decir que no nos va a librar de la prueba. Sí, porque la Biblia habla de que seremos probados por fuego. Lo dice Pablo, para ver la obra de cada uno. Pero este texto que voy a analizar me pone a pensar mucho. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. Cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que aprender a analizarla en su contexto y en su concepto. En estos 2 textos se nos habla de 2 tribulaciones. 2 tribulaciones. Y está comparando el futuro de la iglesia con la realidad que está viviendo en el presente cuando se escribió este texto. Dice Pablo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Habla de 2 tribulaciones, ¿no? Pagar con tribulación a los que os atribulan. Es decir, que hay alguien que me va a atribular, y ese que me atribula a mí, Dios lo va a atribular a él. Eso es lo que yo entiendo. Dígame si usted entiende lo mismo. ¿Entiende lo mismo? Que Dios va a pagar con una tribulación a los que nos atribulan. ¿Y a nosotros qué? Y a vosotros que sois atribulados, a vosotros, a la iglesia, al cristiano, daros reposo con nosotros. O sea, darnos descanso cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder.
Está diciendo que cuando el mundo nos atribule, Dios viene a recoger a los suyos para darlos reposo. Y entonces pagar a los que nos atribularon con lo que llamamos una gran tribulación. Ahora, hablando de una gran tribulación, ¿por qué lo tenemos que preparar para un tiempo difícil? Para una época de persecución, de hambruna y de crisis. ¿Por qué? Porque todas estas cosas tienen que acontecer para que se cumpla la palabra. Y la iglesia no está exenta de ver parte del cumplimiento profético. Hay dos preguntas que nos haríamos. Se habla de las armas nucleares, la bomba atómica. Y se está pendiente si va a haber una guerra nuclear. Yo no creo que vaya a haber una guerra mundial, ni que el mundo se vaya a acabar mañana, ni pasado, ni dentro de 50 años, ni dentro de 100 años. Para que el mundo se acabe faltan 1000 años proféticos. Pero sí, en cuanto a la dispensación de la gracia, a la época que vivimos, va a venir un tiempo en que va a reinar un nuevo orden mundial. Palabra muy, muy de moda, ¿verdad? Este nuevo orden mundial surge porque algo terrible tiene que acontecer estando la iglesia en la tierra. Hay 3 hipótesis o 3 argumentos bíblicos sobre lo que puede ocurrir para que se orqueste el gobierno del anticristo. Y la pregunta clave es, ¿en qué momento la iglesia será arrebatada antes que se manifieste el hijo de iniquidad? Bueno, vamos a ver. ¿Podrá haber una guerra nuclear? Para mí, ya hay 2 personajes de la Trinidad diabólica que ya están aquí. ¿Qué es la Trinidad diabólica? La forma en que opera Satanás en los últimos tiempos mediante el anticristo, que es un líder mundial y del cual habla Juan, de la bestia, que representa el control absoluto de las personas, y el falso profeta, que destruye todos los valores de la fe cristiana. Digo que el falso profeta y la bestia ya están aquí. Y no es una persona, es un sistema que crea las condiciones para que el anticristo pueda reinar. ¿Cuál es la función de la bestia? Según Apocalipsis capítulo 13, control absoluto de las personas en lo que compra y vende. El control de las personas. Y ya estamos viéndolo. Si usted no lo sabe, ya todo se hace a través del sistema digital. Ya pronto el dinero en el bolsillo va a desaparecer. Aquí lo he comprobado ahora en las iglesias cuando voy. Ay, hermano, no tengo dinero, pero puedo usar Cele. Y cuando estuve ahora en Europa, que visitaba un supermercado en Noruega, yo tenía dinero que se llama corona en el bolsillo y no podía comprar nada. Porque los supermercados ya no reciben dinero, solo todo tiene que ser digital. Una tarjeta de crédito o un QR en el celular o un QR en algo. De manera que no hay dinero ya. Lo hay, pero no lo hay. Y hasta allí vamos aquí en Estados Unidos. Cada vez, mire, ya la gente ni anda con dinero. El otro día fui a un supermercado aquí y la mujer te extrañó de que alguien le pagara con un billete de $100. Y no tenía cambio, porque todo el mundo paga sistema virtual. Y hay un sistema creado para controlar nuestra economía y controlar nuestras personas. ¿Saben ustedes que los nuevos televisores que se llaman inteligentes
tienen la facultad de que mientras tú estás viendo televisión, te están espiando a ti. ¿Lo sabía? ¿Y saben ustedes lo que tienen Alexa en la casa? ¿Saben qué es Alexa, verdad? Una cajita que tú le hablas y todo. Yo la tengo. ¿Sabe qué descubrí yo? Que esa Alexa no solo te contesta cuando tú le hablas, sino te está escuchando todo el tiempo, descubriendo tus gustos. Igual que el celular, que le llaman inteligente. Saben que el celular inteligente, aunque lo apague, te pueden seguir rastreando dónde estás. Todo eso de controlar a los seres humanos, el control de la bestia, ya está aquí. En cuanto al falso profeta, no es un personaje, es una tendencia mundial para destruir por medio de leyes todos los principios de la fe y convertir lo malo en bueno y lo bueno en malo. Ya los antivalores se están imponiendo. En muchos países, los cristianos que predican la verdad están sometidos a prueba, a persecución y a multa. Saben que en España y en algunos países europeos, si un joven con tendencia homosexual me pide consejo y yo se lo doy, me puede denunciar y me llevan a la corte. Y si en una iglesia se atreven a predicar contra la homosexualidad o contra la inmoralidad, la pueden acusar de hacer apología de odio y multarla y hasta cerrarla. Ya el falso profeta con sus antivalores se ha impuesto en la sociedad. Pero esas dos condiciones, el falso profeta y la bestia, que preparan el camino del anticristo para que le adoren, solamente es el preámbulo. Tienen que ocurrir algo mundial para que nos lleve a un colapso donde se justifique un gobierno mundial con un líder mundial. Y yo no sé si lo vamos a ver o no lo vamos a ver. Pero una de las cosas que pueden ocurrir es una explosión nuclear en alguna parte del mundo que cree el caos y la alarma. Pero la pregunta que les voy a hacer es, ¿habla la Biblia de la posibilidad de un arma nuclear? Sí. Sofonías capítulo 1. Ahí se van a hacer un lío porque nunca leen los últimos libros del Antiguo Testamento. Malaquía, Abdías, Joel, Sofonías. Pero Sofonías está casi al final del Antiguo Testamento. Capítulo 1, versículo del 15 al 18, nos da un relato de la ira de Jehová en los últimos tiempos y describe muy bien la angustia de la humanidad frente a una situación puntual de calamidad. Y vamos a leerlo. Dice, Sofonías 1, 15 al 18. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Habla de un caos cataclísmico causado por algo. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fuertes y sobre las altas torres o los edificios. Ahora viene la sentencia. 17. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ahí tenemos una descripción de la radioactividad. ¿Qué es lo que hace la radioactividad? Que la carne se le deshace sobre su cuerpo y son derramadas su sangre como polvo. Efecto de la radioactividad.
y describe muy bien todos los fenómenos que siguen. Hay posibilidad de una explosión nuclear. Bueno, el otro día, cuando se puso tensa la guerra entre Israel e Irán y empezaron a tirarse cohetes, yo tengo en mi mente una idea, no es profética, es idea. ¿Qué tal si una de esas bombas cae en el lugar más sagrado de los islámicos, que está en Israel y en Jerusalén? La mezquita de la Dama de Oro y la mezquita de Aqsa están en una planicie las dos. Aquí está la de Aqsa, que supuestamente fue donde Mahoma fue llevado al cielo en caballo. Y aquí está la Doma de Oro, que es el segundo monumento más sagrado para los islámicos. Y ahí, donde están esa mezquita, estuvo el templo de Salomón. Y una de las metas de los judíos es reconstruir el templo para recibir al Mesías. Algo tiene que ocurrir. No lo sé. Pero la teoría de que una guerra pueda producir un caos mundial está anunciado en Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7. Y habrá guerra y rumores de guerra, y se levantará nación contra nación y pueblo contra pueblo. Y habrá peste, hambre y terremoto en diferentes lugares. Se habla de guerra como señal de los últimos tiempos, acompañada de una serie de fenómenos, anunciando también que habrían tres cosas que ya estamos viendo. Terremotos, ya está viendo terremotos en muchos lugares, pestes, epidemias, como la que fabricaron del COVID, y hambre. Hambre. El representante de las Naciones Unidas, Guterres, anunció y decretó que viene una gran hambruna para la humanidad. Hace una semana atrás, la Comunidad Económica Europea aconsejó a todos los países de esa zona que hicieran reservas de alimentos para sobrevivir un año en caso de una terrible crisis mundial. Reservas estratégicas de alimentos para enfrentar lo que puede venir. La Biblia nos habla no solamente de estas señales de posibilidad de una bomba, de guerra, de peste, de hambre, de terremoto. Nos habla de la condición previa a la venida de Jesús. Y aquí tenemos que hacer una exégesis o un análisis de Lucas capítulo 21 y los versículos del 25 al 28. Pero vamos a tomar primeramente, analizar el 25 y el 26 detenidamente. Aquí hay mucha tela que cortar y muchas películas que podemos ver, porque todo esto que dice aquí la Biblia se filmó en película como fantasía en el año 1999, pero hoy ya es una realidad. ¿Lo tienen? Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Me voy a parar ahí. Señales en el sol. No sé cuántos les gusta investigar lo que dice la ciencia. Recientemente salió un artículo de unos científicos anunciando la posibilidad de una explosión solar que lanzaría campos magnéticos tan fuertes a la Tierra que podría tumbar todos los sistemas eléctricos y digitales y de comunicación del mundo. Nuestra economía y nuestra vida depende de un hilo. ¿Sí? ¿Qué tal si un fenómeno solar de campos magnéticos borra o destruye todos los sistemas enlazados a través de un satélite a las computadoras y aparece que
que la información se pierde. No sé cuánto han tenido la experiencia de ir a un banco y decir, no podemos hacer nada porque el sistema está caído. ¿Cuánto han tenido esta experiencia? Levanta la mano. Y cuando el sistema se cae, antes al menos, cuando no había tecnología, tú ibas al hombre y si no estaba, fallaba la cosa esa, te hacían un papelito y ya está. Todo era con papelito. Hoy ya no hay papelito. Una falla tecnológica debido a un fenómeno solar que es muy factible, nos puede dejar sin cuenta, sin dinero, sin luces y es más. Hay una teoría por ahí un poco absurda, pero que tiene lógica, que es si llega a haber una explosión de solar con campos magnéticos fuertes, hasta los motores de los carros y de los aviones pueden dejar de funcionar. Y podría haber un caos mundial. Hay muchas cosas que entran al plano de la fantasía, pero que ya hoy no es fantasía. Miren, el año 1994, un brasilero escribió un libro de fantasía llamado Herculubus. Lo puede buscar por internet, el libro, Herculubus. Y ahí relataba el hecho de que un meteorito se acercaba a la Tierra y destruía el planeta. Eso fue fantasía. Pero en el año 1999, Hollywood tomó esa fantasía e hizo dos películas, Impacto Profundo y Armagedón. ¿Cuántos vieron estas películas? Levanten la mano. Las dos tratan sobre un meteorito que viene a la Tierra y lanzan una nave al espacio para desmantelar el meteorito antes que choque con la Tierra para no destruirla. Eso era fantasía. Eso fue en 1999. En el 2002 al 2004, la NASA lanza un telescopio al espacio, el Hubble. Y en el 2004 al 2005, un científico chileno descubre un meteorito con dirección a la Tierra y hace todo el estudio y descubre que la posibilidad del impacto de un meteorito a la Tierra que produzca lo que la película relata es 100% factible. Y entonces Rusia, Estados Unidos y China se unieron para poner en el espacio una base con armas nucleares. ¿Para qué? Para destruir el posible meteorito que según cálculo se dirige a la Tierra entre 2020 al 2030. Esa es teoría, pero están trabajando en eso y lo tienen calladito. Esto no es algo nuevo. Si usted lee en Apocalipsis, en el capítulo 6, se habla de un meteorito o de lluvia de estrellas que caen del cielo. Pero sin salirnos de ahí, leyendo Lucas 21 dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Es bueno aclarar que la palabra estrellas no significa estrellas en el sentido global, sino que antes del año 1500, cualquier meteorito que caía, decían que era una estrella. Y se creían que las estrellas caían. Hoy se sabe, después de Galileo, que las estrellas no caen, pero explosionan. Y cuando una estrella explosiona, las partículas de esa estrella se convierten en fragmentos que viajan por el espacio y se le da el nombre de meteorito o cometas. Por lo tanto, vamos a traducir la palabra estrella por meteorito, porque en Apocalipsis se habla de las estrellas que caen y de una gran estrella llamada Ajenjo, o sea, un gran cometa. Y las estrellas caerán. Y después dice, y en la tierra
angustia de la gente. ¿Por qué la angustia? Por los fenómenos en el sol, la luna y las estrellas. Acordémonos que cuando la Biblia se escribió, el escritor bíblico no tenía un vocabulario como el nuestro tan extenso. Tuvo que explicar las cosas con el vocabulario de su época. Por eso el libro de Apocalipsis se hace un libro muy difícil. Imagínense al pobre Juan. El Señor le da una revelación del sello de la bestia, del control de las personas, sin que tuviera tecnología para explicarlo. Y tuvo que usar un número y una marca de la bestia en la frente y en la mano. Es como que tú estuvieras ahora mismo en la selva amazona con un taparrabo. Nunca viste la civilización. Tu idioma es muy limitado. Y cuando estás caminando por la selva, pasa un avión sobre tu cabeza. Tú nunca has visto un avión y la palabra avión no existe en tu vocabulario. Cuando llega la tribu, ¿cómo le explicaría a los demás lo que vistes? Un pájaro esbramado pasó por mi cabeza. ¿Sí? Esto es ilustrando cómo el pobre Juan en la isla de Patmos tuvo que describir tantas cosas sin vocabulario amplio, por lo que tuvo que usar tipología, símbolos y cosas de su época. Cuando Lucas habla en Mateo 21, 25 del sol, la luna y las estrellas, está hablando de fenómenos cósmicos o naturales o geológicos. Y después dice que esto produce angustia en la gente, confundida por el bramido del mar y de las olas. Ahí viene otra palabra, bramido del mar. ¿Qué palabra tenemos hoy en día para eso? Tsunami. ¿Qué es un tsunami? El bramido del mar. ¿Qué es el bramido del mar? Que alcanza alturas tremendas y olas tremendas y ruge e invade la tierra. Eso es lo que hablo aquí. A causa del bramido del mar y de las olas. O sea, en otra palabra, a causa de los tsunamis. Y después pasamos a desfalleciendo los hombres. Desfallecer significa decaer, angustiarse, agobiarse. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán. Noten, expectación y temor por las cosas que van a ocurrir y las estamos viendo. Quien ve la noticia está viendo todos los días una serie de amenazas y de tensiones tremendas. Amenaza de una plaga, amenaza de una epidemia, amenaza de una catástrofe, amenaza de un derrumbe de la economía, amenaza de una inflación galopante. Y después, para completar el panorama, ¿por qué desfallecen los hombres? Describe algo que hoy lo estamos viviendo. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Aumento de la temperatura, sequías extremas, inundaciones extremas, calamidades por todos lados. Y si lee un poquito más abajo, nos describe que esto es previo a la venida del Señor. Ahora, la pregunta que yo os hago es, ¿y esto que describe el 25 y 26, lo vivirá la iglesia? Es la pregunta. ¿Viviremos todas estas calamidades que se anuncian en la Biblia? ¿Lo viviremos? Pues en parte ya lo estamos viviendo, ¿verdad que sí? Pero hay un versículo clave para explicarnos que la iglesia va a sufrir el preámbulo de la tribulación. Es el versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28? A ver. Párate ahí. Cuando estas cosas comiencen, ¿qué cosas?
¿Qué cosas? La anterior, ¿verdad que sí? Lógica. Cuando estas cosas comiencen a suceder, o sea, el fenómeno en el sol, en las estrellas, en la luna, en la tierra, angustia, maremoto, cuando todo eso empieza a suceder y lo veamos, ¿qué nos dice la palabra? ¿Sigue leyendo? ¿Qué es erguíos? Espérate, erguíos, ¿qué es erguíos? Firme. Y segundo, y mirar para arriba, porque si miras para abajo te deprime. Mirando para arriba. ¿Por qué? Ahí está la palabra. Porque vuestra redención. Cuando todas estas calamidades empiecen a agobiarnos, nuestra redención está cerca. Pero no quiere decir que nos va a librar de la calamidad, sino del juicio final, de la ira de Dios. Redención es redimir. Redimir es librar. ¿Librar de qué? Del juicio final, de la ira de Jehová. Lo mismo dice también Mateo capítulo 24. Ahora, yo dije al principio, y esto lo tomen, porque Dios va a pagar con tribulación a los que nos atribulen. Una cosa es la tribulación causada por los fenómenos naturales, o por la guerra, o por la hambruna, pero otra cosa es sufrir por ser perseguidos en los últimos tiempos y probados por fuego. Algunos dirán, no, es que la iglesia no va a sufrir. Sí va a sufrir. No va a sufrir la gran tribulación, no. Pero sí va a sufrir la tribulación del mundo. Y ya lo estamos sufriendo. Quizás no tanto aquí, porque ha habido un parámetro, Dios ha puesto un paro con Trump en un aspecto moral, pero eso es temporal. Eso es temporal. El hombre de pecado, el hijo de perdición, se tiene que manifestar. Lo dice la Biblia. Es inevitable que te aparezca el hombre de iniquidad y que el pecado se convierta en un estilo de vida. Eso es inevitable, bíblicamente hablando. Por lo tanto, todas estas situaciones nos anuncian algo. Que la iglesia se tiene que preparar para ser probada. Probada por fuego. Probada antes de que sea arrebatada. Probada viviendo parte de los tiempos difíciles que se avecinan. Y eso lo relata Pedro en Primera de Pedro 4, del 16 al 18. Dice Pedro, pero si alguno padece como cristiano, padece, o sea, sufre. Padecer es sufrir. Si alguno padece o sufre como cristiano, no se avergüence. Antes glorifique a Dios en esta parte. Es decir, cuando sufrimos, no nos debemos afligir ni avergonzar, sino glorificar a Dios. Eso es lo que dice. Porque es tiempo del que juicio comience por la casa de Dios. ¿Por dónde comienza el juicio? ¿Por dónde? Y si primero comienza por nosotros, viene la pregunta, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y después dice, y si el justo con dificultad se salva, fíjense, no habla facilidad. Eso de que la salvación es fácil. Sí es fácil aceptar a Cristo, pero es difícil sufrir por Cristo. Aceptar a Cristo, cualquiera lo acepta. Pero padecer por Cristo, no todo. Y Cristo nunca ofreció un evangelio sin sufrimiento. Yo no sé dónde sacan la gente eso de que pare de sufrir. Eso es un engaño. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Os envío como ovejas en medio de lobos y seréis aborrecidos por mi nombre.
nunca nos prometió nada positivo, sino dificultad, lucha y avatares. Y Pablo dice, pelea la buena batalla. Ninguno que milita se enreda. Entonces, el tiempo de iniquidad es cuando el hombre se vuelve contra Dios y empieza a burlarse de Dios y empieza a tentar a Dios. Tengo un libro, ya se me agotó, creo que me queda uno nada más, donde relato la historia de cómo el diablo tomó control de la sociedad norteamericana para destruirla. En el año 1962, con Madeline O'Hara, una atea que logró quitar a Dios de las escuelas, desalojó a Dios para que entrara el diablo. No podemos negar que estamos viviendo tiempos difíciles, donde lo moral se vuelve inmoral y lo inmoral se vuelve moral. Pero eso tiene que ocurrir y la iglesia tiene que estar. Quiero que vayamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. La iglesia tiene que enfrentarse a la apostasía. A eso nos vamos a enfrentar. No os engañe nadie de ninguna manera. No os engañe nadie de ninguna manera, porque no vendrá. Ahora la pregunta es, ¿no vendrá? Para poder saber quién no vendrá, hay que ir al versículo 1. Jesucristo, está hablando de Jesucristo. No vendrá Jesucristo sin que antes venga la apostasía, la negación de la fe, y se manifieste el hombre de pecado. O sea, la cultura del pecado se va a implantar como norma de conducta estando la iglesia en la tierra. Y después menciona, y se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, según la profecía y según la realidad, la iglesia tiene que prepararse para los tiempos difíciles que vienen. Tenemos que tomar precaución. Primero, en cuanto a la fe, leer más la palabra y estar firme para poder resistir y vencer al enemigo. Segundo, ser consciente de que viene una gran hambruna. ¿Cuántos han leído la parábola de las 10 vírgenes? Levanten la mano. Si no, la tengo que explicar yo. Si todos saben la parábola de vírgenes, todos la saben. 10 vírgenes, 5 eran necias y 5 sabias. Las sabias siempre tenían reservas estratégicas de aceite por si el esposo se demoraba. Las necias vivían al día, no se preocupaban si el esposo se demoraba. Ellas esperaban que se demorara mucho. Y el esposo vino a medianoche y resulta que las necias no tenían el aceite suficiente y salieron a buscarlo, pero ya era muy tarde. Pero las sabias sí tenían el aceite suficiente por si el Señor se demoraba 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mes. ¿De qué no está hablando ahí? De prepararnos porque no sabemos el día ni la hora. Entonces, viene una gran hambruna. Lo pueden encontrar en 2 versículos, Mateo 24:7 y también Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Se menciona el hambre. Lo está anunciando las Naciones Unidas. Y por el cambio climático y los fenómenos que están ocurriendo, indudablemente las cosechas van a menguar. Una porque son destruidas por agua, otra porque son destruidas por la sequía. Y nosotros no vivimos sino de la tierra y del mar. Es cierto que producimos muchas cosas plásticas y suntuosas, pero nadie se puede comer un televisor ni un celular cuando tiene hambre, ni se puede comer una silla. Lo que comemos es lo que la tierra produce.
¿Qué pasa cuando la Tierra, por el cambio climático, deja de producir? Ahora hay un problema que no voy a entrar a fondo. Hay superpoblación mundial. La población crece más rápido que la producción. Se destruye más territorio de siembra y aumenta más la población. Hay un déficit. Y entonces, para salir de ese déficit solo hay dos soluciones. Disminuir la población mundial y matar entre el 25 al 50% de los seres humanos. Y esto ya lo tiene elaborado ciertos organismos internacionales. Ya tienen preparado el esquema, por eso crearon la vacuna. Tienen que eliminar entre el 25 al 50% de la población mundial para poder sobrevivir a la hambruna que viene. Y esto es profético, está en Apocalipsis capítulo 6, versículo 8. Ahí dice que el ángel que se tiene que matar al 25% de la población mundial con 3 armas, con guerra, con hambruna y con epidemias. Y son las 3 armas que van a usar. El foro de Davos, no saben qué es el foro de Davos, es una organización mundial que maneja la economía, que se reúne en Suiza, en Davos. Planeó una estrategia para reducir la población del mundo en los próximos 10 años, 15 años. Esa famosa Agenda 2030 lo que busca es implementar un sistema de reducción de la población. Por eso están interesados en eliminar el matrimonio heterosexual y eliminar y establecer el matrimonio gay. Porque si 2 hombres se casan, no pueden tener hijos. Por eso el aborto es una política de Estado. Hay que evitar que los niños nazcan para disminuir la población del mundo. Y hay que eliminar a todos los viejos mayores de 60 años que están quebrando la economía de los países. Esa es política. Lo puede buscar, investigar en internet. Entonces, prepararnos para una hambruna. ¿Cómo? Hacer una reserva estratégica. Y no le puedo explicar en este momento qué es mejor, tener dinero en el banco o tener una reserva estratégica de alimentos no perecederos. Pero les voy a decir algo que he experimentado aquí viniendo a Miami. Yo vengo cada 3 meses. Hace 3 meses atrás o 4 meses yo compro pan y lo congelo. Yo compro 4 pan de molde y los congelo. Punto. Fui y compré pan y lo congelé. Barato. Me costaron 2 panes $3 hace tiempo. Ahora que vengo voy otra vez a comprar pan. Ahora me cuestan 2 panes de $4 a $5. Yo me puse a pensar, oye, ¿cómo me ahorré dinero cuando compré aquellos panes? Ningún banco me hubiera pagado tanto interés. Bueno, ¿qué tal si yo invierto en comprar alimento no perecedero y almacenarlo en vez de tener dinero en el banco? En el banco te pagan el 1 al 2% de interés, pero la inflación se dispara cada mes del 5 al 10%. Entonces, si yo voy a comprar, si yo voy a comprar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, yo no sé los precios porque hay cosas, pero supongamos que compro una libra de arroz y me vale $1.50, ejemplo. Y me compro 100 libras de arroz para el año, o paquete de 5 libras, 4 paquetes de 5 libras, que me dura 6 meses. A los 6 meses, esos 5 paquetes que los compré a lo mejor a $5 las 5 libras, ejemplo, ¿no? A lo mejor cuando vaya a comprarlo en 6 meses ya va a costar $7, $8. ¿Cuánto me gané de interés? Más del 30 al 40%. Miren, en los huevos, hace 6 meses vine y compré la docena de huevos a $2.50. Ahora que vine hace poco, en diciembre me lo encontré a $10 la docena de huevos. Ahora está a $6, $5 la docena de huevos. Y yo me pongo a pensar, Dios mío, si pudiera traer los huevos de Honduras, yo compro un cartón de 30 huevos por $4.
Así que si quiere ir a comprarlo allá, le saldría bien, solo que el pasaje le sale muy caro. ¿Qué quiero decir con esto? Una estrategia de reserva de alimento no perecedero. En vez de guardar dinero en el banco, que se devalúa, mejor invierto en tener alimentos no perecederos almacenados para hacer una frente a una crisis de 3 a 6 meses. Y después, según voy gastándolo, lo voy rotando. ¿Qué es rotar? Por ejemplo, yo compré 20 libras de arroz. Y aquí lo tengo por libra. Ok, gasté 1 libra, voy inmediatamente y compro otro y la meto detrás. Y voy renovando, rotando la producción. Pero siempre tengo una reserva. ¿Qué tal que venga una crisis y no se pueda salir un huracán o lo que sea? Y máxime aquí que puedan haber huracanes. Tengo cómo salir a flote y no tener que a última hora ir corriendo a un supermercado a comprar las cosas, porque tengo reserva estratégica de alimento. Eso nos cuenta la historia o la parábola de las 10 vírgenes. Segundo, tomar la palabra de Dios de forma íntegra y prepararnos en el conocimiento de las Escrituras. Miren lo que dice 1 de Corintios 15:2. Fíjense bien. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra, retenéis es tenerla, poseerla. La palabra que os he predicado, sois salvo y no creísteis en vano. Retener. Hoy más que nunca hay que estudiar la profecía. Saben, a mí me encanta ver las noticias. Yo veo más noticias que nada. Yo no veo novelas ni nada, no tengo y películas cristianas de vez en cuando, pero las noticias. Cada vez que veo noticias, me voy a la Biblia. Veo noticias, me voy a la Biblia. Y todo lo que dice la noticia me lo encuentro en la Biblia. La Biblia es un noticiero adelantado. Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene. He aquí yo vengo pronto, retén. Otra vez advirtiéndonos, retened la palabra, retén lo que tienes. Tenemos que estar preparados no solamente guardando la palabra, sino enfrentarnos a los últimos tiempos sabiendo lo que viene para no asustarnos y estar apercibidos. Principalmente con la cantidad de engañadores que vienen. Gente que dice, va a ocurrir esto, mañana va a pasar esto, y están pronosticando cosas que no van a ocurrir. Miren, lo que va a ocurrir nadie lo va a saber cuándo va a venir. Sabemos la señal, pero el día ni la hora nadie lo sabe. Nadie. Me gusta mucho 2 de Juan capítulo 1 versículos del 7 al 9. Porque muchos engañadores son entrenados, han entrado al mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El engañador es el anticristo. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos el galardón cumplido. Cualquiera que se revela y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Y el que persevere en la doctrina, él tiene al Padre y tiene al Hijo. Hay que retener la palabra, hay que evitar la apostasía. No hay que inventar cosas. La profecía no es para decir lo que va a ocurrir, es para saber lo que está ocurriendo. No especulemos, pero sí entendamos el tiempo y la sazón de los tiempos. ¿Para qué Dios nos dio la palabra profética? No es para meternos miedos, ni para que especulemos, simplemente para que nos preparemos, para tomar toda la armadura de Dios y resistir en el día malo. Están ocurriendo cosas absurdas. Yo cada vez que veo lo que ocurre, voy a la palabra y analizo bien. Y cuando escribo un libro, lo hago motivado por la palabra. Mira, hace poco escribí uno, que se llama, hace años escribí una entrevista con Satanás. Eso fue en el 2007. Después una entrevista con Jesucristo.
Y ahora lo junté con otro más. Resulta que la otra vez que estuve en Miami, tuve una experiencia tremenda. No digo con Satanás ni con nadie, sino con un sueño. En el sueño me quedé dormido y alguien me dictó algo en el sueño y después me desperté y me puse a escribir. Y mi mente viajó a un hecho singular, una noticia que estaba en las redes. Pastor protestante en Texas es metido preso por ir frente a una clínica abortiva a orar por los niños que no iban a nacer. Ese pastor lo tomaron preso, lo juzgaron, le echaron 6 meses de cárcel y $10,000 de multa por alterar el orden público y hacer apología al odio. Simple por orar frente a la casa de aborto por los niños que no iban a nacer. Y entonces esto me llevó a escribir una historia, la historia de Pablo. ¿Qué tiene que ver Pablo con esto? Sencillo. En mi mente pensé que el pastor lo llevaron preso por orar por los niños que no iban a nacer en este país. O sea, hoy en día no podemos, bueno, ahorita ya hay más flexibilidad, pero no se puede ni siquiera interceder públicamente por los niños que van a abortar, y menos hacer campaña contra el aborto. Ahorita sí se puede en algunos estados. Bien. Entonces me puse yo a escribir un libro de un periodista que lo mandan a entrevistar al pastor que metieron preso. Y cuando entrevista al pastor, lo encuentra tan tranquilo y tan contento que se queda asombrado y le pregunta, ¿y por qué usted está así tan tranquilo? A mí no me pasa nada. Me metieron preso por los niños que no van a nacer, pero al pobre Pablo lo metieron preso por predicar el evangelio y lo iban a matar, a cortar la cabeza. Entonces el periodista quedó impresionado, se fue a la casa, cogió la Biblia y empezó a estudiar la historia de Pablo. Y leyendo la historia de Pablo se quedó dormido. Y entonces viajó a Asia en el sueño y se encontró con Pablo. Y ahí le empieza a hacer preguntas. Y así se desencadena todo el relato hasta que llega la parte última. Y la parte última, mire, yo nunca he llorado escribiendo un libro, nunca. Pero cuando estaba terminando ese libro empecé a llorar. Cuando el periodista lo despiertan para ir al juicio del pastor y lo condenan, el periodista vuelve indignado a la casa, coge la Biblia, empieza a leer y descubre cómo murió Pablo. Y entonces llega al periódico y presenta la renuncia. Y ahí empecé a llorar. ¿Y por qué presenta la renuncia? Voy a seguir haciendo el trabajo que el pastor no pudo seguir haciendo. Orar por los niños que no van a nacer. Y eso me puso a llorar. Hoy en día tenemos que prepararnos para defender nuestros principios. Estar dispuesto a pagar el precio. Mirar el panorama mundial y político y tener claro que la palabra nos llama a prepararnos para resistir los días malos. Y hoy más que nunca, la iglesia tiene que tener una visión profética de lo que viene para prepararse. Porque, hermanos, cosas terribles se avecinan y solo anclado en Jesucristo podemos mantenernos firmes. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que hemos tenido. A nos entender que vivimos tiempos difíciles, no solamente para los inmigrantes y para la familia, sino a nivel mundial, a nivel económico, a nivel político, Señor, a nivel social. Tenemos una lucha que no es con sangre y carne, sino contra poderes espirituales. Vivimos en los últimos tiempos, Señor. Y yo sé que esto va a ir de mal en peor, pero los que tienen a Cristo tienen esperanza. Manténnos firmes en la fe en medio de los tiempos difíciles. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.